En la cena de Acción de Gracias, mi hermana gritó, votamos y ya no eres familia. Todos aplaudieron, hasta que puse una carpeta sobre la mesa. Entonces no necesitarán esto, dije. Cuando la abrió, empezó a gritar. Y nadie volvió a reír. El día que mi hermana Lucía se levantó de la mesa de Acción de Gracias y me gritó, delante de toda la familia, que habían votado para expulsarme del círculo familiar, entendí que para ellos yo valía menos que un cajero automático roto. Pero lo que no sabían era que llevaba meses guardando un secreto que podía partir esa mesa en dos. Esa noche, en esa casa vieja de Salamanca con olor a pavó, madera húmeda y excusas baratas, decidieron humillarme justo cuando creían que ya no tenía nada con que defenderme. Lo que no entendieron es que yo había llegado preparado para acabar con años de abuso económico y emocional. Yo era el hijo bueno, el adulto estable, el que pagaba lo que nadie quería pagar. Lo hice en silencio durante años, la matrícula de psicología de mi prima Marta, 15.000 euros, la operación de rodilla de mi padre, 8.300, los viajes de mi madre a Tenerife para descansar, casi 10.000. Y la boda de Lucía, esa boda blanca con DJ y barra libre que ella insiste en decir que fue modesta, me costó 26.000 euros. Siempre me decían que algún día lo compensarían, pero ese día nunca llegó. Con el tiempo, dejaron de agradecer y empezaron a exigir. Me convertí en su salvavidas obligatorio, en su billetera emocional. Y cada euro que yo pagaba era una razón más para faltarme el respeto. Los comentarios empezaron como bromas, que si yo no tenía hijos, que si mi trabajo en informática no era de verdad, que si mi vida era fácil porque no tenía responsabilidades reales. Al principio me reía, pero cada frase llevaba un veneno pequeño que terminó acumulándose dentro de mí. Cuando dije que quería empezar a poner límites, se burlaron. Mi padre me llamó egoísta. Mi madre me dijo dramático. Lucía, con esa sonrisa afilada que siempre tuvo, dijo, Andrés habla como si alguien le debiera algo. Me mordí la lengua, pero esa frase se quedó clavada. Aquella noche, Acción de Gracias, el salón estaba lleno de luces cálidas y tensiones frías. El mantel blanco, las velas, los cubiertos de plata antigua, todo parecía perfecto, excepto que yo ya no encajaba en esa foto. Lucía se levantó, copa en mano, y dijo con voz temblosa de vino, hemos votado. Mamá, papá, Marta y yo. Ya no eres parte de esta familia hasta que aprendas a comportarte. No aportas. No sumas. No tienes derecho a exigir nada aquí. Hubo aplausos. Aplausos. Como si me hubieran echado después de un examen que suspendí por arrogante. Sentí el calor subir por mi cuello, ese calor de vergüenza que te quema por dentro mientras finges que no pasa nada. Me quedé quieto. Respiré despacio. Y entonces dije, perfecto. La palabra cayó como una piedra. Porque ellos esperaban llanto, súplica, una reacción. No silencio. Fue entonces cuando puse la carpeta gris sobre la mesa. Una carpeta gruesa, marcada, doblada por los bordes, con un cierre metálico que tintineó como un disparo cuando la dejé caer. Mi madre frunció el ceño. Lucía se rió nerviosa. Mi padre soltó un ¿qué es esto, Andrés? Yo solo dije, en voz baja, sin temblar, entonces no necesitarán esto. Lucía abrió la carpeta con gesto teatral, y en cuanto vio la primera página, la sangre le abandonó la cara. Yo observé cómo sus ojos pasaban de la sorpresa a la rabia, de la rabia al miedo. Porque ahí había todo. Cada transferencia. Cada factura. Cada mensaje donde me prometían devolverme algo que nunca devolvieron. Y algo más, un recibo bancario que mencionaba una transferencia que ella juró que no existía. Una que, si salía a la luz, le costaría algo más que dinero. Su grito fue tan agudo que la música del comedor se detuvo sola, como si hasta el altavoz sintiera vergüenza ajena. Y en ese instante exacto, por primera vez en muchos años, nadie volvió a reír. Durante casi toda mi vida adulta fui el hijo que nunca dio problemas, el que llegaba puntual, el que trabajaba sin quejarse y el que siempre tenía un poco más para prestar. Tenía 34 años,
Vivía en un piso pequeño en Salamanca y trabajaba como analista de sistemas en una empresa aburrida pero estable. Mi rutina era simple: café rápido, bicicleta hasta la oficina, 8 horas entre pantallas y luego un paseo tranquilo de regreso. No tenía hijos, no tenía deudas, no tenía vicios. Y ese era, según mi familia, mi mayor pecado: no tener cargas que me legitimaran como adulto de verdad. Esa visión empezó a doblarme por dentro. Yo siempre había sido discreto, incluso en mis logros. Cuando me ascendieron, mi madre solo dijo: bueno, eso te permitirá ayudar más en casa. Cuando pagué la matrícula de psicología de Marta, mi prima, ella publicó una foto en Instagram agradeciendo a la vida por permitirle estudiar, como si la vida llevara mi nombre en la tarjeta bancaria. Cuando cubrí el préstamo personal de mi padre para que no perdiera el coche, él solo murmuró: era lo mínimo que podías hacer. Y Lucía, mi hermana, que siempre fue el centro de atención, convirtió mi apoyo en un trámite obligatorio: Andrés, paga tú, que tú sabes manejar el dinero, yo te lo devuelvo cuando todo se estabilice. Todo nunca se estabilizaba. Mientras más daba, menos valía yo. Esa era la dinámica. La casa familiar, una casa vieja con patio interior y vigas que crujían como huesos cansados, era el punto de reunión que mi madre defendía con uñas y dientes. Ahí hacíamos todas las cenas importantes, aunque cada vez que entraba yo sentía el mismo peso: un ambiente donde todos tenían derecho a opinar sobre mi vida, pero nadie tenía obligación de agradecer nada. Ellos veían mis logros como privilegios y sus errores como circunstancias inevitables. Con el tiempo, lo que empezó como apoyo ocasional se convirtió en una telaraña. Yo pagaba porque podía, ellos pedían porque sabían que yo nunca decía no. Cuando una vez insinué que quería ahorrar para comprar un piso más grande, mi madre contestó: ¿para qué? Si vive solo. Y Lucía añadió, riéndose: Andrés quiere sentirse importante. Después de esa conversación algo hizo clic en mí, pero aún no tenía fuerza para romper nada. Pero el verdadero problema llegó unos meses antes de aquella cena. Mi banco me llamó por un movimiento sospechoso: una transferencia de casi 3.000 euros desde una cuenta asociada al negocio familiar. Ese negocio no existía. Yo pensé que era un error administrativo, pero cuando pedí los documentos, encontré algo que me dejó helado: una firma mía, perfectamente imitada, autorizando pagos que jamás realicé. Cuando enfrenté a Lucía, ella me dijo sin parpadear: seguro lo firmaste y no te acuerdas. Siempre estás en tu mundo. Era una frase que usaban mucho conmigo. Una frase que invalida. Una frase hecha para que dudes de tu propia memoria. Empecé a revisar mis propios extractos bancarios. Era como ver mi vida desangrada en números: pagos que no recordaba, compras que no hice, transferencias a cuentas que no eran mías. Al conectar las piezas, entendí que mi familia llevaba años gastando dinero mío sin que yo lo supiera. Y lo peor, se habían convencido de que tenían derecho a hacerlo porque yo tenía más. Mientras esto pasaba, en las reuniones familiares los comentarios se volvieron más duros. Que yo era distante. Que no colaboraba emocionalmente. Que todo lo convertía en números. Que no entendía el valor de estar ahí. Y cada frase iba acompañada de un gesto, una mirada, un silencio que me hacía sentir como el extraño en la casa donde crecí. El golpe final llegó una tarde cualquiera. Mi madre me llamó y sin rodeos dijo: Lucía dice que estás muy tenso últimamente. No sé qué te pasa. Solo te pedimos un poco de apoyo, no te estamos pidiendo un riñón. Ahí entendí que para ellos yo nunca sería un hijo. Sería un recurso. Y esa verdad dolió más que todas las facturas juntas. Cada día que pasaba, el problema crecía como una grieta en una pared vieja, silenciosa, inevitable, a punto de romperse, pero aún invisible para todos excepto para mí. Y mientras ellos seguían pidiendo, exigiendo, opinando y riéndose a costa de mí, yo ya estaba recopilando cada prueba, cada mensaje, cada transferencia. Trabajaba de día y clasificaba documentos de noche. Imprimía pantallazos, descargaba conversaciones, ordenaba facturas como si preparara un juicio. No sabía exactamente cuándo explotaría todo. Pero sabía que ese día llegaría.
Lo que no imaginaba es que sería justo en la cena de Acción de Gracias, delante de todos, con la mesa llena de comida, las copas llenas de vino, y mi paciencia completamente vacía. La noche de Acción de Gracias siempre había sido ruidosa en mi familia, pero ese año el ruido venía con filo. Yo llegué con la carpeta gris en la mochila, aún húmeda por la lluvia fina que caía sobre Salamanca. Crucé el pasillo largo de la casa, ese que siempre olía a sopa caliente y a madera vieja, y sentí como todas las miradas me escaneaban desde el comedor. Lucía fue la primera en verme. Sonrió con esa sonrisa de dientes apretados que usaba cuando quería dejar claro que ella controlaba la escena. Mira quién apareció, dijo mientras dejaba su copa sobre la mesa. Pensábamos que te habías olvidado de lo que es una familia. Mi madre soltó una risita incómoda. Mi padre ni levantó la vista del plato. Yo me quité el abrigo, lo colgué y me senté sin responder. No valía la pena desgastarme tan pronto. La cena avanzó con conversaciones superficiales y críticas camufladas, que si yo no llamaba lo suficiente, que si vivía demasiado ocupado para saber lo que es la vida real, que si algunos no cargamos con responsabilidades. Cada frase iba dirigida a mí aunque ninguno decía mi nombre. Después del postre llegó el brindis. Y ahí empezó todo. Lucía se levantó, dio un golpecito en la copa y pidió silencio. Bueno, dijo, mirando alrededor como si fuera la presentadora de un evento, hemos estado hablando y llegamos a una conclusión. Mamá, papá, Marta y yo lo hemos hablado. Yo ya sabía lo que venía. Lo había leído en su cara desde que entré. Votamos, continuó Lucía, y... Andrés, ya no eres parte de esta familia. Hasta que cambies tu actitud. Hasta que aportes algo emocional. Porque económicamente, bueno, ya nos has dejado claro que eso tampoco. Un silencio pesado cayó sobre el comedor. Mi madre asintió con gesto dramático. Mi padre cruzó los brazos. Marta miró la mesa como si lo hubiera decidido por obligación moral. Y entonces, como si estuvieran en una comedia barata, todos aplaudieron. Aplaudieron. Sentí como la sangre me subía a los oídos. Pero no me moví. No dije nada. Solo respiré y dejé que el aplauso se apagara por sí solo. Cuando todo quedó en silencio, hablé con la voz más tranquila que encontré dentro de mí. Perfecto. Lucía frunció el ceño. ¿Perfecto? ¿Eso es todo lo que vas a decir? No quiero discutir, respondí. Si no soy parte de la familia, entonces no necesitarán nada más de mí. Saqué la carpeta gris de debajo de mi silla. La dejé sobre la mesa. El golpe fue seco, como un punto final. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre. Documentos, respondí. Ya que no soy familia, no tengo por qué guardar nada. Lucía, que no soportaba quedarse sin el control, abrió la carpeta con un gesto rápido. La primera hoja era un resumen, fechas, cantidades, conceptos. 74.000 euros distribuidos a lo largo de 9 años. ¿Qué significa esto?, preguntó, la voz subiéndole de tono. Que todo lo que dicen que no recuerdan está ahí, dije. Cada euro. Cada favor. Cada préstamo. Cada promesa rota. Pasó a la siguiente página y su cara palideció. Esto no puede, murmuró parpadeando rápido. Ahí estaba la transferencia del supuesto negocio familiar, 3.000 euros autorizados con una firma perfecta, una firma que yo nunca hice. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre entrecerró los ojos como si esa hoja le ardiera. Marta se hundió en la silla. Lucía, temblando, siguió pasando páginas. Cada una era un recuerdo sólido de algo que todos negaron durante años. Cada papel era un espejo desagradable. Hasta que llegó a la página que yo sabía que la rompería, el extracto bancario donde aparecía una transferencia de su cuenta personal a una cuenta con nombre masculino que no era su marido. Una transferencia que ella juró que nunca existió. ¿Qué es esto?, gritó, ahora sin poder controlar la voz. Yo me encogí de hombros. Tú dime. Dijiste que no sabías nada al respecto. No tenías derecho a guardar, a revisar, a...
Esto es privado. Su respiración ya era un hipido. Lo privado es privado, respondí sin levantar la voz, cuando no se paga con dinero de otra persona. Mi padre golpeó la mesa. ¿Cómo te atreves a traer esto aquí, Andrés? ¿Cómo se atrevieron ustedes a robarme? Pregunté. Porque esto es robo. Y también falsificación. Si quieres que llame al banco ahora mismo, lo hago. Nadie respiró durante un segundo. Nadie. Lucía intentó cerrar la carpeta, pero sus manos temblaban tanto que las hojas se deslizaron por la mesa y cayeron al suelo. Mi madre empezó a llorar. Marta se levantó para recogerlas, pero en cuanto leyó una de las páginas, también quedó paralizada. ¿De verdad creíais, dije despacio, que yo nunca iba a darme cuenta? Hubo un silencio largo, tenso, casi violento. Entonces, mi padre murmuró. Estos papeles, no significan nada. Somos familia. No, respondí mirando a cada uno. Eso lo decidisteis vosotros cuando votasteis para echarme. Lucía abrió la boca para decir algo, pero nada salió. Solo un sollozo seco. Fue ahí, viendo sus caras desmoronarse, cuando supe que la pelea había terminado. No porque ellos quisieran, sino porque por primera vez tenían delante un espejo que no podían romper con un chiste o una acusación. Y sin decir nada más, saqué de mi bolsillo la cucharilla de plata de mi abuela. La puse sobre la mesa, justo encima de los papeles. Esto es lo único que me quedaba de esta familia, dije. Y hoy también lo dejo aquí. Me levanté. Nadie se movió. Nadie me siguió. Nadie pidió que me quedara. El momento del quiebre no fue el grito de Lucía. Fue el silencio que vino después. El silencio que confirmó que yo no tenía nada más que hacer ahí. Cuando salí de la casa aquella noche, el aire frío de noviembre me pegó en la cara como una bofetada que no dolía, sino que despertaba. Caminé despacio por la calle empedrada, escuchando mis pasos y nada más. Ni un grito detrás de mí, ni una espera, ni siquiera una puerta que se abriera. El silencio fue la confirmación final de que todos esos años yo había querido pertenecer a un lugar donde solo era útil mientras pagaba. Llegué a mi piso y lo primero que hice fue dejar la mochila en el suelo. No encendí la luz. Me quedé un rato de pie en la oscuridad, solo escuchando mi respiración. Un detalle absurdo me golpeó, la cucharilla de mi abuela ya no estaba conmigo. Siempre la llevaba en el bolsillo como un recordatorio tonto de que aún había algo de unión familiar. Esa noche la dejé atrás, y la pérdida era más simbólica que dolorosa. Era como soltar un hilo que había estado sosteniendo una puerta rota. Los días siguientes fueron extraños. Al principio esperaba que me llamaran, que alguien buscara una explicación, un intento de arreglar las cosas. No pasó. La primera en escribir fue mi madre. Un mensaje frío, 2 líneas, hijo, lo de la otra noche fue muy feo. Habrá que hablar cuando estés más tranquilo. Me quedé mirando el móvil unos segundos. Más tranquilo. No entendía nada. No respondí. Luego escribió Marta, mi prima. Perdona si te hice sentir mal, no estaba bien ese día. Otro mensaje prefabricado. Había pasado su nombre muchas veces por mi lista de transferencias. 12.000 euros para sus estudios. Y así me pedía disculpas, como si yo hubiera exagerado. Tampoco respondí. Pero hubo un mensaje que sí me dolió, el de mi padre. Tu actitud puso a tu madre muy nerviosa. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. De algo así. Mostrar pruebas. Defenderme. Proteger mis límites. Para él, eso era traicionar a la familia. Fue entonces cuando decidí cortar todo. No por orgullo, sino por salud mental. Fui al banco, cerré las cuentas conjuntas que tenía con mi madre y Lucía para emergencias, cancelé autorizaciones de movimiento y cambié contraseñas. El asesor me miró sorprendido cuando vio los años de movimientos sospechosos. ¿Estás seguro de que quiere desconectarlo todo?, preguntó. Estoy seguro, respondí. Firmé los documentos con una calma que no reconocía.
Era como quitarme un abrigo mojado que llevaba años pegado a la piel. Después llamé a mi casero para avisarle de que quizá me mudaría pronto. No tenía un plan definido, pero sentía que necesitaba empezar de cero en un lugar donde mi apellido no tuviera historia. Mudrer apareció en mi cabeza como una idea suave y lejana. Yo conocía la ciudad, me gustaba su ruido, su anonimato. Y, sobre todo, no estaba mi familia. Durante una semana entera no cociné. Pedía comida o calentaba sopa enlatada. No tenía ganas de poner la casa bonita ni de hacer rutinas. Mis días se dividían entre dormir, trabajar y revisar por enésima vez los documentos que había guardado durante meses. No por obsesión, sino porque por fin entendía mi historia con claridad. Había estado pagando por su cariño, por su aprobación, por un lugar en la mesa, y ni siquiera eso lo había conseguido. El primer día que salí a caminar después de esa semana, algo dentro de mí estaba diferente. No mejor, no feliz. Simplemente, más ligero. Me senté en un banco del Parque San Francisco, miré a la gente pasar, a los niños correr, a un perro perseguir una pelota con entusiasmo inútil. Sentí un poco de envidia, pero también una especie de alivio. Por primera vez en años, no debía dinero emocional a nadie. 2 días después, Lucía llamó. No contesté. Me dejó un audio que escuché solo una vez: Andrés, sinceramente no sé qué te pasa. Estás reaccionando como un niño. Papá está furioso. Mamá no duerme. Y yo, bueno, necesito hablar contigo. En su voz no había culpa, solo miedo a perder lo que siempre consideró garantizado. No respondí. Esa misma noche comencé a preparar cajas. Guardé mis libros, mis cables, mis herramientas. Tiré cosas que llevaba años acumulando por inercia. Cada objeto que dejaba en la basura era una especie de cierre pequeño. Un viernes por la mañana, abrí un mapa y busqué pisos en Madrid. Nada de lujo, solo un sitio que fuera mío y de nadie más. Encontré uno en Arganzuela, pequeño pero luminoso. Llamé. Lo alquilé. Sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin sentir culpa. Esa libertad me pesó en el pecho como un suspiro largo retenido durante demasiado tiempo. El día que cerré la puerta de mi antiguo piso para entregarlo al casero, miré atrás por última vez. No quedaba nada mío allí. Nada emocional, nada físico. Solo la marca gastada en la pared donde solía apoyarse la bicicleta. Cuando finalmente llegué a Madrid, con 3 maletas y un cansancio viejo, me senté en el suelo del nuevo salón vacío. Sin muebles, sin fotos, sin recuerdos. Un espacio limpio. Un espacio para reconstruirme. Y aunque al principio ese silencio daba vértigo, poco a poco empezó a sonarme a algo parecido a paz. Pero lo que no sabía entonces era que el verdadero cierre no llegaría hasta que apareciera un sobre inesperado en mi buzón, semanas después. Un sobre que cambiaría todo lo que pensaba sobre mi familia, y sobre mí. El sobre apareció una mañana cualquiera. Yo estaba en mi nuevo piso de Arganzuela, sentado en el suelo aún sin alfombra, desayunando café soluble porque todavía no había comprado una cafetera decente. Cuando escuché el golpe del buzón, no pensé en nada importante. Las primeras semanas en Madrid solo me habían llegado facturas y publicidad de restaurantes. Pero ese sobre no era publicidad. Era blanco, grueso, sin remitente, sin marcas, salvo una cosa que me dejó paralizado: la letra de mi madre. Lo abrí con cuidado, como si pudiera deshacerse entre mis dedos. Dentro había una sola hoja doblada en 3, escrita con tinta azul. La reconocí, era su letra de siempre, la misma con la que me dejaba notas en la nevera cuando tenía 12 años. Pero esta vez no había dibujos de corazones. Solo palabras torpes y sobresaltadas. Andrés, encontré esto entre los papeles del despacho de tu padre. No sé qué significa, pero me parece que te pertenece. Mamá. Debajo de ese mensaje había otro papel, más viejo, amarillento, con una arruga profunda en el centro. Lo abrí. Era un recibo bancario de hacía 5 años. Una transferencia grande, 10.000 euros. En la casilla del destinatario aparecía mi nombre.
Pero no era dinero que yo hubiera recibido. Era dinero que había salido de una cuenta conjunta de mis padres. Directo a una cuenta de Lucía. En el concepto había solo 2 palabras: reembolso Andrés. Me quedé helado. Un nudo se me formó en la garganta sin aviso. Por un instante pensé que era un fraude más, otra mentira, otro uso indebido de mi nombre. Pero en la esquina inferior había una firma. La de mi madre. Y al lado, la de mi padre. Las 2 auténticas. Me apoyé contra la pared del pasillo y respiré hondo. Ese documento cambiaba algo profundo, demostraba que, al menos una vez, mis padres habían intentado devolverme dinero. Intentaron corregir algo. Algo que Lucía había ocultado completamente. Cerré los ojos y todo encajó: ella había recibido ese dinero. 10.000 euros. Y jamás me lo dijo. Jamás lo mencionó. Jamás lo reconoció. Lo tomó como si fuera suyo, como si la devolución estuviera destinada a ella y no a mí. Y cuando se gastó hasta el último céntimo, tuvo el descaro de acusarme después de no apoyar a la familia. Esa transferencia era la pieza final del rompecabezas. La prueba de que no todo había sido mala fe de mis padres. Sí, fueron injustos. Sí, me utilizaron durante años. Pero también era cierto que a veces intentaron compensar. Que no lo lograron porque Lucía siempre estaba allí para desviar, manipular, borrar, controlar. Ella había sido el engranaje más silencioso y más dañino. Guardé el papel en la carpeta gris, la misma que había usado como escudo aquella noche. Lo ordené todo con calma. Ya no había rabia. Solo claridad. Esa tarde escribí una carta. No para Lucía. No para Marta. No para mi padre. Para mi madre. Le conté todo. Sin insultos, sin reproches. Con fechas, con datos, con sentimientos. Le dije que había dolido, que había descubierto, que ya no estaba dispuesto a cargar. Y al final añadí una línea sencilla. Dejo todo atrás. Si algún día quieres conocerme sin pedirme nada, tienes mi dirección. La metí en un sobre y la envié sin esperar respuesta. Durante semanas no recibí nada. Y sorprendentemente, no me dolió. Era como si, por primera vez, mi vida avanzara sin pedirme permiso. Compré una cafetera nueva. Arreglé el salón con muebles baratos pero elegidos por mí. Salí a caminar por Madrid sin un peso emocional encima. Empecé a socializar con gente nueva del trabajo. Volví a reír sin sentir que debía disculparme por ello. Y una noche, al limpiar el cajón del escritorio, encontré un hueco vacío. El espacio donde antes guardaba la cucharilla de plata de mi abuela. Me sorprendió no sentir nostalgia, sino alivio. Ese objeto, que durante años cargué como símbolo de unión, ya no representaba lo que yo creía. Así que compré otra cucharilla en un mercadillo. Una cualquiera. Sin historia. Sin carga. Solo mía. La puse en el cajón y sonreí. Ese pequeño gesto fue mi cierre, soltar el último hilo que me ataba a un pasado donde yo siempre era menos. Meses después me llegó un mensaje de mi madre, muy breve, pero distinto a los otros. Andrés, recibí tu carta. Estoy intentando entender muchas cosas. Gracias por escribirme. No pedía dinero. No exigía nada. No culpaba a nadie. Era un comienzo. No una reconciliación absoluta, pero sí un terreno limpio donde, si ambos queríamos, podríamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Guardé el móvil en el bolsillo y salí a la calle. Madrid tenía ese murmullo constante que me hacía sentir parte de algo sin tener que cargar con nadie. Caminé sin prisa hacia el puente de Toledo, respirando el aire frío, sabiendo que por primera vez en mi vida no tenía que demostrar nada a nadie. No recuperé los 74.000 euros. Pero recuperé algo más difícil de conseguir, la dignidad de vivir sin miedo a decepcionar. Y mientras miraba las luces reflejadas en el río, sentí esa paz que antes solo veía en otros. Una paz mía. Finalmente mía. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.